Asistimos hoy al encuentro con la palabra escrita de esta nutritiva obra Joven Empínate, escrita de la mano del maestro Prieto, quien con el don creador de la palabra mucho la usó para expresar el poder del pensamiento, opuesto a lo que Kierkegaard decía, que la gente se sirve a menudo del lenguaje para ocultar que carece de pensamientos. Conocer acerca de la ideología de Luis Beltrán Prieto Figueroa es pasearse por la exquisita curiosidad por el saber del mundo entero. Es una invitación a realizar sueños, a tener fe en sí mismo. Él decía: hay un ligamen sentimental entre la tierra y el hombre que hace posible esa literatura y su pueblo. El joven encontrará en ella resonancia de su propio espíritu, algo que está en la raíz de sus preocupaciones. Después de conocido lo mejor de la literatura nacional, debe ensancharse a lo americano, el ámbito geográfico, y pasar de allí a lo universal. Esta ponencia, que luego constituye el prólogo de la edición especial en el centenario de el maestro Prieto, es para hacer honor a quien honor merece, al ilustre venezolano margariteño, quien puso en alto el nombre de Venezuela dentro y fuera de ella, debido a su autoridad moral y académica. Dejó muchas reformas en el ámbito educativo, político y social con su humanismo democrático. La UPEL, Universidad de Maestros, se suma a la conmemoración del nacimiento del maestro. Se suma a la conmemoración del fallecimiento del maestro. Ambas, como parte del sencillo pero sentido homenaje a su vida y obra. Joven Empínate es la obra escogida para conocer el pensamiento prietano. Joven Empínate es un ensayo que ilustra con creativa palabra la convocatoria de la autoaceptación, las ideas, los deberes y el compromiso de vida social de la juventud. Es una guía que dará luces a nuevas generaciones. El maestro, llamado así por su buena producción literaria, periodística, como abogado, maestro, político, conferencista, legislador y ministro. Patriarca de una familia numerosa y sobre todo por su gran capacidad humana que le distinguió, lejos de propósitos malévolos, de presunciones egoístas inadmisibles por nacer en el pueblo del maíz pilao y del pan hecho en casa. Su obra fecunda está centrada en el impulso fructífero de la verdad, la rectitud o el cumplimiento del deber y del trabajo, preñado de amor por un destino cívico, libertario y justo de Venezuela y toda América. Joven Empínate dibuja la distinguida personalidad del maestro. ¿Cómo se identifica con la energía y aspiraciones del joven? ¿Cómo conoce el ambiente que puede ayudar o no al muchacho lleno de inquietudes y quien se quiere comer al mundo, pero a veces sin montarse en aquel caballo de Ledesma, idealista y soñador, pero sin momentos de acciones sociales para muchos? Fue un niño que vivió sanamente allá en el barrio El Mamey, en la Asunción, en la isla de Margarita, y desarrolló una visión futurista para el progreso. También fue un joven apacible pero con firmeza de carácter, franco, sencillo, de buen humor, palpitante, pensador, hermanado
con la gente. De voz pausada y cultivada inteligencia, desarrolló este ilustre venezolano unas ideas ganadas para la libertad y la democracia. Narró una vez que, abro comillas, cuando se produce el estallido de la guerra europea en 1914, yo estaba en la escuela, estudiaba sexto grado. La escuela se dividió en dos bandos, uno partidario de los franceses y otro de los alemanes. Yo comandaba el grupo de los franceses, cierro comillas. Así vemos cómo creció en un mundo político. Sus tíos, abuelos y sus padres eran liberales y transitaba por la política. Esa fue su primera escuela. Niñez y adolescencia con afición desmesurada por la lectura. Desde niño aprendió el oficio de panadero. A las 5 de la madrugada regaba el huerto antes de ir a la escuela. Atendía a los animales domésticos. Trabajó en la finca de los tíos. Fue bodeguero. A los 16 años tuvo su propio negocio de almidón y aceite. Sirvió de maestro en 1920 en segundo grado. Inició el bachillerato en la Asunción, pero al cerrar el liceo se fue a la capital en 1925. Un 7 de agosto conoció a una maestra de nombre Cecilia Olivera Rangel, quien fue su esposa toda la vida. Tuvieron 9 hijos, muchos nietos y bisnietos. A lo que dijo alguna vez, abro comillas, los quiero mucho, pero no tengo tiempo suficiente para quererlos más, cierro comillas. Para 1927 se desempeñaba como vigilante del Colegio Bolívar. Luego pasó a ser maestro y luego director de esa escuela. Un año más tarde ingresa a la carrera de Derecho en la UCB. En 1932 fue profesor de castellano en el Liceo Andrés Bello y en el Colegio Católico Alemán. Psicología y mineralogía en el Colegio San Pablo. Prácticas de Derecho en el Tribunal del Departamento Federal y se graduó en 1934 como abogado. Por esos años, otra actividad muy notoria fue la fundación de la Sociedad de Maestros de Educación Primaria y fundación de la revista pedagógica, la cual dirigía. En 1936 fundó el partido Orbe, un movimiento de organización venezolana, el partido MEP, Movimiento Electoral del Pueblo, y AD, Acción Democrática. En esta etapa de su gloriosa vida demostró tener voluntad, tenacidad, perseverancia, coraje hacia el logro de sus metas, sus luchas, trabajo en equipo, en confraternidad. Fue líder de muchas gestas educativas, sociales y políticas. Podemos aproximarnos a su sensibilidad social al leer algo que dijo en una entrevista, abro comillas. Para mí, la amistad es el sentimiento más puro del hombre. Yo hago de la amistad una hermandad. De la época de la infancia, todos han continuado siendo mis amigos, no importa en qué partido militen, incluso si son mis adversarios. Por rendir culto a la amistad es que me hiere tan hondo la deslealtad de un amigo. Cierro comillas. Desde joven recibió reconocimientos y grandes responsabilidades. Posteriormente fue representante diplomático en muchos países de América y de Europa. En sus diversos ensayos podemos encontrar una constante, la preocupación por una cultura popular, difundir los valores culturales,
el acercamiento a la lectura y dignificar a la persona humana. Se ocupó de extender y de mejorar el cine escolar, los coros y los orfeones de los liceos. Reorganizó y amplió la orquesta sinfónica, otorgando becas y a los artistas juveniles especialmente. Siempre creyó en el poder creador del pueblo y en promover las vocaciones entre la muchedumbre. A propósito decía, abro comillas, no vivimos en una parcela amurallada, existimos y formamos parte de un planeta comunicado entre sí por múltiples y eficientes medios. Cierro comillas. El orejón. Ese era un apodo del cual no solo hacía alusión a sus grandes orejas, sino a su gran capacidad para oír y para escuchar, con la más fina sensibilidad. Les invito a que disfrutemos de estos dos versos del maestro. Solitario cardón de la hondonada, con el silbo del viento en tus espinas. Mallarmé decía que la poesía no se hace con ideas, que se hace con palabras. Y la prosa del maestro Prieto es un caudal de finas y orquestadas palabras en la danza del sentimiento. Escuchemos esta. Soy tu voz en el viento, vengo de un pueblo de cristalino estirpe y voz rasgada. Vengo de un pueblo azul, de mojada cintura y mano dura. Nací como se nace, entre la sangre. Crecí como se crece, entre objetos y hombres. Aprendí muchas cosas y he olvidado otras tantas, de palabra, de nombres. Me viene el canto, las lágrimas, el sueño y el amor. Este es su poema titulado Soy tu voz en el viento. Valle Inclán decía que las palabras son espejos mágicos donde se envían todas las imágenes del mundo. En la poesía del maestro Prieto las podemos encontrar. Una vez el maestro Prieto confesó en una entrevista a la señora Isa Dobles, abro comillas, para conocerme hay que leer mis poesías, cierro comillas. La parte emotiva, elocuente del maestro se deja sentir en estos versos donde le toca al joven despertar por y para su porvenir. Este poema titulado La Roca, dedicado a Manuel Mandujano, dice así. No sabe el mar que es mar hasta que irrumpe su inquietud en la roca. Cuchillo de afilada cortadura y se deshace hirviente la blanca vestidura. El libro del que hoy estamos especialmente conversando dentro de toda la vida fructífera del maestro está dedicado, joven, empínate, a la juventud. Lleva ese título por una expresión cuando se dirigía a los jóvenes reunidos en el pueblo de Caucagua. Su fe manifiesta en ella lo llevó a llevar, a querer levantar esa voz, a querer sepultar el ocio, a eliminar la indolencia, la indiferencia, la flojera.
la inercia e inspirar para que, abro comillas, del maestro, si esta civilización carcomida de miseria moral ha de salvarse, obra será de la juventud que con su sano idealismo de sus años restituirá a su paso la justicia y enseñará a respetar los valores humanos, enseñará a amar la vida armoniosa del esfuerzo en el deber. Cierro comillas. Empinarse, dice el maestro Prieto en sentido figurado, es estar como las montañas, como los pinos, erguidos siempre hacia arriba, hacia lo alto. Con actitud de superación y progreso, una vida de ascenso del espíritu hacia la perfección social y moral de la personalidad, de la comunidad, de la humanidad. Esa era su visión, esa era su lucha. En esta sencilla edición que hace la UPEL en esta conmemoración, se hace con dos propósitos básicos. Uno es el de reavivar ese maravilloso texto de Joven Empínate, escogido entre tantos títulos para honrar la memoria, vida y obra del gran insigne educador en su centenario de su nacimiento. Y en segundo término, lo es el de poner a circular la obra entre los jóvenes estudiantes de nuestra universidad a través de los diferentes departamentos, programas y bibliotecas, para que su lectura sea fuente inspiradora de lucha, de libertad y de afianzamiento de nuestros valores humanos. Maestro, para usted, ¿qué es ser joven? Ser joven no es solo un asunto cronológico, es más bien una condición definida por los valores humanos eternos. Se es joven por el generoso impulso del corazón, por la desprendida forma de adhesión a la lucha por la justicia, por la renovada manera de entender la vida como proceso de creación para avanzar y alcanzar metas altas de felicidad para los demás. Se es joven cuando se tienen las manos abiertas para dar, cuando se ponen al servicio de los otros toda la voluntad y toda la inteligencia. Del libro Joven Empínate. Como miembro integrante de la Comisión Institucional del Centenario del Nacimiento del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa, doy por sentada la alegría infinita de toda la comisión al discernir sobre el texto que íbamos a elegir y al llevar a cabo la edición del libro y la entrega a los diversos departamentos, programas y bibliotecas de la universidad. Para nosotros como comisión es un placer, es sentirnos joven porque nos sentimos con las manos abiertas para dar, poniendo a otros nuestro servicio y nuestra voluntad de seguir compartiendo. El libro de Empínate Joven no solamente le habla a los jóvenes, le habla a los sociólogos, a los psicólogos, pero sobre todo al maestro. Le hace un llamado de entrega permanente, de humildad y de estudio constante. Adentrarse en la lectura de Joven Empínate es conectarse con los ideales juveniles, con la responsabilidad social del joven, con la fe en sí mismo,
con la responsabilidad de los graduados que han asumido la responsabilidad de seguir la formación, de seguir adelante. Es de conectarnos con el llamado de la tierra para la obra creadora. Es mirar a Andrés Eloy Blanco como ejemplo para la juventud. Es sentir cómo describe lo que es el puber y el adolescente cuando habla del impulso del cuerpo, del impulso del corazón, amor sin sexualidad, los grupos y sus efectos, en fin, del delito que no regresa. Pero dentro del libro hay una frase, un texto importantísimo que voy a retomar. Dice así, abro comillas, abrirse paso es tarea de pioneros. Los codos, la violencia, suelen servir como instrumento para buscar caminos, pero quien procede así engendra odios, genera reacciones de más violencia y más odio. Sobre ese pedestal, ningún mérito puede sustentarse por válido que él sea. Las conquistas así logradas son tambaleantes. Es un altísimo llamado a la no violencia y al desarrollo del conocimiento. Sería muy largo nombrar aquí todo el llamado que le hace a los maestros, que le hace a los maestros no para pedirles entrega total de su vida, sino humildad y permanente estudio, cuando Él nos hace recordar que cuando se cierran las puertas de la escuela es cuando empieza más nuestra responsabilidad. Oportuno es entonces recordar el llamado que le hace a los maestros. Dice, abro comillas, y ser maestro es tener humildad de condición para ofrecer a los otros lo poco que sabemos sin pedir nada a cambio. Ser maestro requiere una constante dedicación al trabajo. Esta es una profesión de sacrificios, de estudio permanente. No basta la vida entera para dominar una ciencia tan amplia y tan complicada como lo es la ciencia de conducir a generaciones tras generaciones, de elevar el espíritu humano, de enseñar nuevos caminos a los jóvenes que vienen ansiosos a nuestra vera para pedirnos un consejo y para decir que les indiquemos cuál es el camino más corto para llegar a su destino. Ese camino más corto, los matemáticos dirían que es la línea recta tendida entre dos puntos. Pero ustedes, maestros, habrán de enseñarle a sus alumnos que la línea recta solo es el camino ideal y que por él habrá de transitar nuestro pensamiento y nuestra devoción cuando de Venezuela se trate. Pero que en la vida los contratiempos, los inconvenientes, hacen posible que el hombre aprenda a ir por la tierra llena, sorteando los obstáculos como quien va por el mar, como quien va por el mar. Citamos algunos textos de la obra poética del maestro. Mural de mi ciudad, del hombre al hombre, verba mínima, isla de azul y viento. Escuchemos lo que dice de las sombras. Sombra y grandeza. Si el hombre es grande, su sombra es aún mejor, porque la sombra crece con el hombre
que se proyecta en ella engrandeciéndola. Tiempo y sombra. Tiempo y sombra marchan juntos. Si crece el día, la sombra crece. Cuando el día se parte, la sombra se esconde bajo el hombre. Sombra y conciencia. Sombra y conciencia no pesan, pero abruman. Por eso el hombre bajo ellas sucumbe. Esto es sacado de su poética Verba Mínima. Cerramos con esta idea del maestro del libro Joven Empínate. En épocas difíciles, cuando hay desajustes sociales, cuando crecen mareas de odio en los tumultos instigados para buscar reivindicaciones o para negar méritos auténticos, cuando en medio de la desorientación la juventud corre el riesgo de extraviarse en el camino, cuando por encima de los valores humanos se coloca el puro beneficio personal o los éxitos de grupos, cuando todo es negación y la historia se quiere hacer entre el forcejeo de los más audaces, pero más irresponsables para colocarse en puesto de preeminencia, cuando flaquean los valores morales de una sociedad y buscan encumbrarse los aventureros. Entonces, la labor del educador debe ser más constante, más heroica, más devota. Entonces, se requiere asumir la responsabilidad de orientar y conducir al pueblo, desempeñando un liderato, entre otros muchos, para señalar el rumbo claro que habrá de conducir a un estado de sosiego, de paz, de comprensión humana, que es el objetivo fundamental de la educación. Muchísimas gracias. Buenas tardes.